Dios los bendiga, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo iniciaron el año? Con mucho trabajo, muchas actividades. Ya vieron el tema de hoy, como dice el pastor Chava, pues nuestro tema de hoy es una palabra de esperanza. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuántos aquí necesitamos una palabra de esperanza? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Miren, precisamente la imagen que se puso para este evento trae una persona, supongo orando, y una Biblia, porque nuestra esperanza tiene que estar basada en lo que Dios tiene para nosotros, en la Biblia. Y quiero invitarte para que vayas al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 3. Romanos capítulo 15, versículo 13. Miren, a menudo pensamos que la esperanza es como un deseo. Algunos desean esto o desean aquello, o desean sacarse la lotería, o más que eso, ahora que viene el mundial, desean que México pase al quinto partido, ¿verdad? O que México llegue a las finales. Pero miren, hoy me gustaría decirles también, por ejemplo, que la situación en el mundial, ¿verdad?, va a mejorar, pero sabemos que la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor. Si yo les digo, es que van a mejorar, alguien me va a decir, hermano, usted dijo algo que es un deseo, porque las cosas van de mal en peor, dice la Biblia. Entonces, la esperanza real es mucho más profunda, es más que un deseo, es una certeza interna. Y hoy nos gustaría que esa certeza interna a usted le brote de muy adentro en su corazón. Incluso la esperanza en los días complicados es donde podemos ver también una salida a nuestras situaciones. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia del COVID hace unos años? ¿Cuántos no deseábamos o esperábamos salir pronto de esa situación, de esa enfermedad del COVID? ¿Cuántos no esperábamos que pronto volviéramos a recuperar nuestras actividades normales, cotidianas? Y sin embargo, en aquel tiempo, así como en este, necesitamos una palabra de esperanza. Romanos capítulo 15 y versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Déjeme repetírselo nuevamente. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, una sola palabra de esperanza puede cambiarlo todo. Puede cambiar un corazón duro en un corazón de carne. Puede cambiar nuestras situaciones difíciles y darnos una nueva forma de avanzar. Puede ayudarnos a soportar todos esos momentos difíciles y seguir adelante. Frases como conocidas, como no le quites la esperanza a alguien, puede ser lo único que tenga en momentos de adversidad. No sé si la ha escuchado, pero muchas veces la esperanza es lo último que tenemos, lo que nos queda. Hay momentos en los que llega una noticia difícil, complicada, o alguna enfermedad, y sin embargo la esperanza es la que nos puede sostener. Bueno, pues bien, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Miren, la Real Academia Española
define esperanza como un estado de ánimo que surge cuando se presentan como alcanzables lo que se desea. ¿Será alcanzable que México sea campeón? No, ¿verdad? Que se puesta como alcanzable. Cuando alguien va al médico y el doctor le dice que tiene una enfermedad o tiene una situación complicada, pero le dice, si tú sigues estas recomendaciones, vas a alcanzar salud nuevamente. Hay una esperanza. O por ejemplo, un estudiante, aquí hay muchos estudiantes, ¿verdad? Un estudiante que se prepara, claro, obvio, que se prepara, que estudia, que se prepara para su examen, está con la esperanza de que va a pasar el examen o va a seguir adelante. Eso es una esperanza real. O una promesa de Dios para tu vida. Es una promesa real que tú lo puedes hacer ahí. Y eso es una confianza que tenemos, que tendremos esa confianza, esa esperanza, ¿no? Sinónimos de confianza, sinónimos de esperanza: confianza, fe, expectativa. ¿Usted cómo llegó aquí con su esperanza? Porque sabía que nuestra esperanza o nuestras acciones nos dicen cómo está nuestra esperanza, ¿no? ¿Cómo llegó hoy aquí? Miren, la esperanza de la cual hoy estaremos hablando no es un simple optimismo o un deseo de que las cosas mejoren, sino una expectativa confiable y segura, basadas en el carácter y en las promesas de Dios. Ahí es donde debe estar nuestra esperanza, en las promesas que Dios tiene para nosotros. Quiero invitarte al libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Una palabra que vamos a leer aquí para que usted vea, poderosa para su vida. Dice Hebreos 6, 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Diga, nosotros. Con confianza, dígale: Señor, somos herederos. No tengamos temor a decirle: Señor, somos herederos de tus promesas. Dice: a los herederos de las promesas, la inmutabilidad de su consejo. La inmutabilidad, inmutables, no cambia. Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él no cambia, no es como nosotros. Él no tiene variación. Y Él dice que sus promesas son inmutables en su consejo. Y que además, dice la Biblia, interpuso juramento. Pero lea conmigo el versículo 18. Un versículo que usted hágalo suyo, porque es una promesa de Dios. Hebreos 6:18. Dice: para que por dos cosas inmutables. ¿Qué dijimos que es inmutable? Que no cambian. Dos cosas inmutables. Y habla aquí atrás en el versículo 17 sus promesas y un juramento que Él hizo. Son inmutables, no cambian. Dice: en las cuales es imposible. Mire, por si faltaba todavía algo más, es imposible. Y la palabra imposible en el griego, en el arameo, en donde usted me diga, en el mexicano, imposible es imposible, ¿verdad? Dice: es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense lo que dice este versículo. Una porción que pudiéramos decir es que fue escrita a los judíos perseguidos en aquel tiempo, a los hebreos. Pero esa palabra es para usted y para mí, es para hoy, y es para que usted y yo nos confiemos de que Dios Dios es inmutable y que es imposible que Él mienta. La pregunta
que yo quisiera hacer aquí es, ¿cuál es esa esperanza? Esa esperanza es que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ha dado vida eterna en Cristo. Esa es la esperanza que usted tiene. Lo triste es que no todos tienen esa esperanza. Miren, la Biblia nos lo dice así, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Acompáñenme, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La Biblia nos dice que hay personas, hay quienes no tienen esperanza. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalonicenses, les escribe precisamente para que vivan sin temor sobre el destino de los que han muerto. Seguramente usted tiene conocidos, amigos, familiares que abrazaron la fe, pero ahora ellos están mejor que nosotros. Pero esa es nuestra esperanza. Y Pablo les dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Esa es la esperanza que tenemos de vida eterna. No quiere decir que no nos duela, ¿verdad? Porque sí nos duele la partida de algún familiar, de algún amigo, pero usted tenga la certeza de que si Él abrazó a Cristo en su corazón, estaremos con Él allá en la vida eterna. Pero miren, esa frase que añade, como los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son aquellos otros? Aquellos que han rechazado precisamente a Cristo en su corazón, que no lo han recibido, que no tienen la esperanza en su vida. Yo esperaría que todos aquí, todos tengamos aquí la esperanza. Jóvenes, adolescentes, mayores, adultos, etcétera, todos tengamos esta esperanza. Miren, desde el punto de vista de la Biblia, la esperanza es una fe en acción que te impulsa a seguir adelante. Y consideramos algunas situaciones. Primero, la Biblia nos enseña, ahí en lo que leímos en Romanos 15:13, la Biblia nos enseña que Dios es el autor de la esperanza. Él es el que la pone en nuestro corazón. Él es el que la llena en su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de su palabra, de esa esperanza. Dice Romanos 15, versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios es el autor de la esperanza, pero vemos también que Jesús es la expresión viva de la esperanza. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, en la parte B dice: nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios es el autor de la esperanza. Jesucristo es la esperanza activa. Y nosotros tenemos que abrazar precisamente esa esperanza como algo real en nuestra vida. Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. ¿Cómo ve usted? ¿Está lleno de esperanza? ¿Cómo ve este 2026? Difícil, ¿verdad? Pero debemos confiar en Dios y en sus promesas. Miren, en la Biblia encontramos ejemplos de cómo Dios declaró una palabra de esperanza. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de la vida de Abraham? Dios le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 2, le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y le dijo en Génesis capítulo 15, versículo 5, le dijo: así como son las estrellas en el cielo, así será tu descendencia.
Imagínense a Abraham de cerca de 100 años, Sara estéril y abrazando una esperanza que Dios le estaba diciendo. Y déjeme invitarle a Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice Romanos 4, 18. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Imagínense Abraham con su edad y viendo que Dios le había prometido, y Sara estéril, pero todos los días veía las estrellas y decía, así Dios me lo prometió, así está mi esperanza. Y Dios cumplió. Dice, para llegar a ser padre de muchedumbres, de muchas gentes. Versículo 21. Dice, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham se aferró precisamente a la palabra, a la promesa, a la esperanza que Dios puso en su vida. Así podemos mencionar muchos ejemplos, como Jeremías, David, Job, la esperanza de Job. Ustedes han leído el libro de Job, cuánto tiempo él tuvo que sufrir, padecer, pero él tenía puestos sus ojos en Jesús. Y así en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de esperanza. Pero vamos a ver 3 ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento. Ejemplos de cómo Jesucristo trajo una esperanza para alguien. Y voy a invitarte para que vayas conmigo al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Miren, en ese episodio, Jesús, dice la Biblia en el versículo 1, dice que Jesús viene del monte de los olivos. Quiere decir que Él viene de estar orando. Él estaba orando. Entonces dice la Biblia que Él se sienta y empieza a enseñar. Imagínense la situación como ahorita, por ejemplo, Jesús se sienta y empieza a enseñar. Y en ese momento, o en esos momentos, llegan los fariseos y los escribas y le llevan una mujer que le dijeron, esta mujer fue hallada o fue encontrada en adulterio, fue sorprendida en adulterio. Y le dicen, y la ley dice que ella debe morir apedreada. Pero dice la Biblia que eso le decían a él para tentarle acerca de lo que él iba a responder. Porque él podría haber dicho, sí es cierto, yo conozco la ley y la ley dice que debe ser apedreada, pues hay que apedrearla. Pero miren, ¿qué sentiría esa mujer estando ahí enfrente sin nadie que la defendiera? ¿Cómo sentiría su corazón sabiendo que iba a ser apedreada? Eso era lo que le esperaba. ¿Cuál era su situación? Pero miren, Jesús, que conocía la ley, no les contesta conforme a la ley, sino les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la Biblia que siguió escribiendo algo ahí en el suelo. No sabemos qué hizo, ¿verdad? Pero después de un rato, dice la Biblia que empezaron a irse primero los más viejos o más adultos, como nosotros, ¿verdad? A lo mejor porque estaban más cargados de pecado y su remordimiento hizo que se fueran yendo. Pero se dice que fue de los más grandes a los más jóvenes, de tal grado que quedaron solos Jesús y la mujer. Y Jesús le pregunta a la mujer, le dice, ¿ninguno te condena? Ella dice en Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo creen que se levantó esa mujer de ese lugar con esa palabra que Jesús le dio? Ella se levantó con una esperanza en su vida. Jesús le dice, Jesús no estaba ocultando el pecado, Él no ignoró el pecado. Sin embargo, en su declaración, Él rompe el ciclo de acusación y de castigo y abre la posibilidad de la restauración.
un espacio de arrepentimiento para acercarnos a Dios. Y Jesús le dio una palabra de esperanza. ¿Cómo creen que se fue esa mujer de ahí? Con una palabra de esperanza. ¿Cómo quiere Dios que salgamos nosotros? Con una palabra de esperanza. ¿Cómo quiere Dios que salgas hoy? ¿Cómo quiere Dios que en tu corazón brote esa palabra de esperanza? El único que podía arrojar la piedra no lo hizo. Y además no la condenó. ¿Por qué? Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la misión de Jesús. Él no vino y Él dijo: yo no he venido a juzgar, a condenar al mundo. Dice: he venido para que el mundo pueda alcanzar salvación. Y esa es la promesa que tenemos hoy para nosotros. Yo preguntaría: ¿cuántos de aquí han cometido errores en el pasado? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Dice por ahí, todos, ¿verdad? Todos hemos cometido errores que han afectado nuestro presente y posiblemente nuestro futuro. Pero la esperanza es que Cristo dice: yo no te condeno. Él dice: puedes alcanzar salvación, puedes alcanzar perdón. Jesús dijo: no vine a traer condenación, sino a traer esperanza. Miren, cuando yo estaba en la universidad, hace unos cuantos años apenas, no se crean, ya una cantidad importante de años, ¿verdad? Cuando yo estaba en la universidad, asistí a una conferencia de un pastor de una iglesia, pues sí, numerosa también en número. Y él expresaba lo siguiente: dice, cuando yo inicié pastoreando, dice, yo a las personas les decía que pues se iban a ir al infierno. Y quizás era cierto lo que les estaba diciendo, pero les decía, arrepiéntete o te vas a ir al infierno. Eso es lo que te espera, lo que tienes. Y dice que su iglesia no crecía. Y además, dice que prácticamente cuando lo veía la gente le daban la vuelta. Que dice: no, pues, aquí me va a mandar a todas las... Hasta que dice él, hasta que entendí que el evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Entonces cambié mi forma de dar el mensaje y la gente empezó a recibirla. Él empezó a dar esperanza. Seguramente tienes pecados, pero Cristo murió por ti para que tengas salvación y vida eterna. Y muchas cosas cambiaron, dice, pero lo principal es que el mensaje empezó a llegar al corazón de las personas. Dios tiene ese mensaje para todos nosotros, para nuestros familiares, para amigos, para compañeros, para los jóvenes, para los adolescentes, para tus amigos. Se están extraviando los jóvenes, pero aquí hay jóvenes que pueden también cambiar la percepción de ellos, ¿no? Así es que Jesús tiene siempre una palabra de esperanza. Donde otros ven condenación, Jesús ofrece restauración, misericordia y esperanza. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? ¿Me acompaña? Ahí en Lucas capítulo 5. Acompáñenme a Lucas capítulo 5. Aquí vamos a ver el ejemplo de una enfermedad incurable. Un hombre leproso. Pero ese hombre también recibió una palabra de esperanza que transformó su vida. Miren, la lepra es una enfermedad contagiosa. Era incurable. Hoy en día, con los avances en la ciencia, se puede curar, se puede tratar la lepra. Las personas leprosas eran excluidas de la sociedad, eran aisladas o alejadas de su familia, no podían acercarse a nadie. La gente los llamaba no por su nombre, no le decían Paco, Pepe, etcétera, le decían inmundos. E incluso no podían entrar o ir cerca inclusive del templo para alabar o adorar a Dios. Las personas prácticamente quedaban sin esperanza.
Algo así como lo que vivimos en el COVID. No sé si se acuerdan que alguien tenía COVID y todo el mundo le dábamos la vuelta. O alguien tenía COVID y los ponían en cuarentena, los encerraban para que no contagiaran. Fíjense, con esto, esta enfermedad es aún más complicada. Pero bueno, pero miren, es probable que el leproso había escuchado acerca de Jesús, de sus milagros, de su compasión para con los pobres, con los enfermos, de su misericordia, y seguramente eso hizo que naciera en el corazón de este hombre una luz de esperanza. Versículo 12, Lucas 5:12. Dice, se presentó un hombre lleno de lepra. Fíjense cómo lo describe la Biblia. Un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así como lo leemos, suena muy sencillo, ¿verdad? Pues nada más llegó, etcétera, etcétera, y ya, ¿verdad? Pero miren, yo me imagino, o si usted me quiere acompañar imaginándonos la historia, ese leproso se presenta ante Jesús, seguramente guardando la distancia, porque la ley decía que debía de estar al menos 2 metros de distancia. Y si corría aire, tenían que alejarse incluso hasta 100 metros de distancia. Entonces, primero se acercó, pero no se le acercó a él. Tenía que guardar la ley. Y se acerca y dice que se postra rostro en tierra, pongámosle ahí enfrente, se postra rostro en tierra, y le dice: mira, Señor, no tengo esperanza. Y le ruega o le suplica: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tal vez el leproso estaba lleno de temor al pensar que Jesús se apartaría de él, como lo hacían todos. Todos se alejaban de los leprosos y los apedreaban en algunos casos que se alejaran. Pero miren, aquí viene lo interesante. Dice, este relato nos muestra que el hombre no dudaba del poder de Jesús. O sea, él sentía, sabía, seguramente había leído las escrituras de que ese era el Mesías. Él no dudaba de su poder, sino de su voluntad. Él le dice: si quieres. No le dice: Señor, yo sé que sí puedes. Dice: si quieres, puedes limpiarme. Su única esperanza era que Jesús tuviera misericordia de él. ¿Cuántos aquí llegamos a Jesús llenos de lepra, de pecado? ¿Cuántos de aquí a lo mejor hasta temerosos de que Jesús nos fuera a rechazar y decir: no, pues tú tienes el infierno porque es pecador? ¿Cuántos aquí llegamos como este hombre temeroso a pedir y pedir su misericordia? Versículo 13. Entonces Jesús extendió la mano, le tocó. Fíjense este movimiento. Imagínense el leproso 2 metros por lo menos, rostro en tierra, y de repente siente una mano cálida en su hombro. Imagínense, yo estaba pensando lo que habrá sentido este leproso en su corazón, un palpitar, decir: me tocó. Imagínense años, días, meses o años que nadie los tocaba por ser leprosos, y Jesús llega y le pone su mano y lo toca. Yo no sé si era una mano cálida. Si ha sentido cuando alguien le pone una mano calientita y a veces mi mano está muy fría, mi esposa me dice, me manda a un lado, ¿verdad? Con las manos frías, pero imagínense cómo llegó este hombre. Jesús le tocó. Lo que habrá sentido, seguramente algo empezó a latir en su corazón. Y a la pregunta o a la expresión de él, de si quieres puedes sanarme, imagínense que escuchó cuando le dijo Jesús: quiero, sé limpio. Imagínense esa expresión en su corazón
de esperanza, de una vida que podía ser transformada. Muy probablemente él todavía no veía lo que estaba pasando en su cuerpo, porque dice la Biblia que al instante la lepra se fue de él. Pero él no veía eso, pero él sentía que esa palabra había traído esperanza a su vida. Quiero ser limpio, una decisión de la voluntad de Jesús que transforma, restaura y devuelve la dignidad. Un hombre alejado, enviado a lo más alejado de donde estaban, los mandaban a los basureros, eran personas que estaban excluidas, pero le estaba regresando la dignidad. Imagínense lo que estaba sintiendo. Un hombre que lleva mucho tiempo sin escuchar una palabra de bondad. La gente les decía de grosería seguramente, la gente los insultaba, les decía inmundos. No tenía esperanza, pero la palabra de Jesús le devolvió la dignidad y sobre todo una esperanza para vivir. ¿Habrá alguien aquí que aún necesita ser limpiado? Somos muchos aquí, pero ¿habrá alguno que necesite todavía ser limpiado del pecado? La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él sigue dando esperanza. Él sigue dando esperanza. Si hoy llegaste y dices, es que yo no tengo esperanza, no creo que Dios me perdone este pecado, esta maldad. Bueno, Dios dice, quiero, sé limpio. Dios te puede perdonar. Veamos un ejemplo más. Un hombre sin esperanza. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 16. Les invito, por favor. Miren, este pasaje a mí en lo particular me gusta, me llama la atención, porque de este pasaje que vamos a leer, yo aprendo que tú y yo tenemos la posibilidad, podemos dar esperanza a otras personas. Fíjate, a lo mejor dices, ya soy cristiano y tengo la esperanza, la promesa, pero afuera mucha gente se está perdiendo, en tus compañeros de trabajo, o tus compañeros de escuela, o tus familiares, etcétera. Pero vamos ahí, el libro dice, todo esto me recuerda que la gente necesita una palabra de esperanza. Todos necesitamos una palabra de esperanza. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 16. Amén. Miren, en el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos un episodio que usted seguramente lo ha escuchado, leído, acerca de Pablo y Silas. Dice que estos andaban predicando a Cristo y una mujer con un espíritu de adivinación todos los días los enfadaba. Les decía, estos son hijos del Dios Altísimo, estos son del Dios verdadero. Les decía cosas que eran ciertas, pero dice la Biblia que el apóstol Pablo se volteó y echó fuera ese espíritu de adivinación. Entonces la gente, fíjense, la gente que obtenían recursos de esa persona, pues los llevaron a la cárcel. Versículo 25 dice, pero a medianoche, Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Imagínense esta situación, un calabozo, a lo mejor usted se imagina a veces las cárceles que vemos por ahí, pero aquellos eran catacumbas, eran zonas muy oscuras, húmedas, profundas y sin luz. Y dice que ahí estaban, Pablo y Silas estaban cantando. Imagínenselos ahí cantando, Juan vio el número de los redimidos y todos alababan, cantando. Bueno, ese no, porque no estaba Apocalipsis escrito, pero supongamos que ellos tenían ahí cantando, alabando a Dios, ¿verdad? Entonces dice que todos los oían. Versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, o se soltaron, perdón, se sacudían. Dice, y al instante
se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Miren esta situación. Él, el carcelero, ve que todo está, las cárceles abiertas, destrozadas, y él agarra su espada seguramente para quitarse la esperanza que tenía. A lo mejor no tenía ninguna, ¿verdad? Pero él iba a quitarse la vida. Perdió toda su esperanza. Miren, bajo el derecho romano, el carcelero era responsable de los presos que tenía bajo su mando. Y aquello que estaban destinados los presos, si se escapaban o si los perdía, él los recibiría como castigo. Entonces, yo me imagino que él sabía lo que le esperaba. Él conocía el castigo de los romanos para su vida. Y si usted lee Hechos capítulo 12, versículo 19, ahí va a haber un ejemplo donde incluso les dieron muerte a esos hombres. Y al ver las puertas abiertas tras el terremoto, el carcelero asumió que todos habían huido. Hechos 16, 28. Miren, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero se iba a quitar la vida. Él ya no tenía esperanza, pero Pablo le devolvió la esperanza a su vida. Es más, para él y para su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, el mundo necesita esperanza. Vivimos tiempos de dolor, tiempos de incertidumbre, de temor, mucha gente sin Cristo en sus vidas. Esta semana que está por terminar, sacaron en las noticias, por ejemplo, que los jóvenes se está incrementando la tasa de suicidios en jóvenes. ¿Qué está pasando? No están teniendo una esperanza por la cual ellos aferrarse. Y déjame hacer una pregunta para todos. Yo ya me la hice también, ¿verdad? ¿Sabías que Dios nos ha llamado a compartir esperanza y reflejar el carácter de Cristo al mundo? ¿Sí sabía? ¿Los de allá atrás saben también esto? Sí. Miren, la Biblia dice que somos embajadores, o sea, somos representantes de Cristo. Un embajador, por ejemplo, México tiene embajadas fuera del país. En cada embajada hay un representante, un embajador, que se supone defiende lo que tiene el país y ayuda a otros connacionales en aquellas zonas. Así nosotros, dice la Biblia, que somos embajadores de Cristo para llevar su mensaje de esperanza. Y mira, tú puedes ser un instrumento de Dios para dar esperanza. ¿Sí lo habías pensado así? Tú puedes ser ese instrumento de Dios para llevar esperanza. Si yo preguntara, ¿cuántas personas a tu alrededor andan perdidas, extraviadas, sin esperanza? ¿Qué me dirías? Muchos, ¿verdad? Muchos. Pero Dios nos ha llamado precisamente a que llevemos una palabra de esperanza. ¿A cuántos les has compartido una palabra de esperanza? Miren, tal vez nos da pena, ¿verdad? A veces compartir, hablarles del Evangelio.
Y yo me acuerdo, mi suegra que ya falleció, ¿verdad? Aún en sus últimos días, ella hablaba de esa esperanza, porque ella estaba a punto de partir con el Señor y hablaba de esa esperanza. Y los médicos se asombraban porque ella les hablaba de lo que estaba creyendo, de lo que había en su corazón. Pero mira, vamos a hacer un ejercicio sencillo, así para que me ayudes aquí como estamos ahí. No es complicado, no tienen que salir corriendo ni nada de esas cosas, ¿no? Nada más dile a tu compañero o compañera ahí, dile: Cristo murió en la cruz para que tengas vida eterna. Dile a tu compañero ahí, no nos dé pena. Dile: Cristo murió en la cruz para que tengas vida eterna. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues miren, seguramente aquí o los que nos están escuchando, viendo, alguno esta palabra le da esperanza. ¿Te das cuenta de lo que hiciste nada más ahí? A lo mejor alguien que está junto a ti, esto le dio esperanza. Dice: mira, si Cristo murió por mí en la cruz, eso da esperanza, porque el castigo que yo me merecía, Él lo llevó por mí. Y que fue sencillo, ¿no? Decirle, así muy sencillo, le puedes decir a tu vecino, a tus compañeros, a tus compañeros de la escuela: mira, ahí está, Cristo te da una esperanza, una oportunidad. No te abraces de una salida corta o rápida. ¿Se da cuenta lo importante que es que nosotros podamos ser esos embajadores de Cristo? Hablarle a alguien. No tiene que estar aquí al frente, no tiene que andar haciendo, simplemente una palabra. Dios te bendiga, Dios te puede ayudar en ese problema que tienes. Mira, tu hijo, sé que anda mal, pero confía, Dios te puede cambiar a tu hijo. Dios puede ayudarte. Con una palabra usted puede darle esperanza a cualquier persona. Mire, retomemos nuestro versículo, Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Dice, Romanos 15, versículo 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice: y el Dios de esperanza. Esta expresión implica que la esperanza sale de la naturaleza de Dios. Dijimos que Dios es el autor de la esperanza. Él es el objeto de nuestra confianza absoluta. De ahí nace la esperanza. ¿Usted en quién confía? En Dios, ¿verdad? Dios es la fuente de nuestra esperanza. Dice la Biblia: para que os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Miren, esta palabra abundéis en esperanza es una palabra que llama la atención, porque abundar no es nada más decir, pues sí, tengo esperanza y ya. Esta palabra abundar habla de rebosar, habla de que algo sale. ¿Se imagina cuando usted está llenando un vaso de agua y le pone la regadera y de repente se pone a platicar? ¿Qué pasa? Se empieza a rebosar, ¿verdad? Se empieza a salir el agua. Así dice la Biblia, para que en nosotros abunde, rebose esa esperanza. Esa esperanza es algo que no se agota ante las dificultades externas. Por el contrario, va creciendo conforme la vamos alimentando. ¿Qué animal va a ganar una pelea? El que nosotros alimentemos más. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, esa esperanza que va a estar en su corazón y en su vida va a crecer, se va a fortalecer, y usted va a poder enfrentar cualquier cosa que venga al frente. Pablo dijo en una ocasión: yo ya estoy presto para ser sacrificado. Ya sabía que él ya iba a ser sacrificado, pero dice: pero yo he
he peleado la buena batalla, dice, he corrido la buena batalla de la fe. Entonces, él estaba seguro que lo que tenía lo iba a llevar hacia Dios. No pierda esa oportunidad. Llénese de la palabra. No importa que la esté regando, vas a decir regando tanto, no de regar, sino regando de abundancia de esa palabra en su corazón. Miren, la Biblia nos enseña que cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y dice aquí que Él nos da el poder, la fortaleza para poder tener esa abundancia de esperanza. Él nos ayuda en nuestra esperanza. Ahora, algo importante. Dios quiere usar tu vida sin importar si eres un niño, si eres adolescente, si eres un joven, adulto, un adulto mayor, etcétera. Dios quiere usar tu vida precisamente para dar esperanza a las personas. Y miren, ya casi para ir terminando, tal vez hoy necesitas una palabra de esperanza. Decía, ¿cuántos necesitamos una palabra de esperanza? Todos, ¿verdad? Así como el hombre leproso o la mujer adúltera o como el carcelero, ahí en esa situación por la cual estás pasando, quizás una enfermedad, no sabemos, a lo mejor alguien tiene alguna enfermedad que ya es difícil de curar, algún problema familiar, un hijo que tiene algún detalle, complicación, o el esposo o la esposa, ¿verdad? Debemos tener esperanza. O alguna situación difícil, Dios tiene una palabra de esperanza para ti. Solamente cree. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Usted cree esa palabra? Clama a mí y yo te responderé. Dios a través de Jeremías nos da esta palabra, clama. En esa situación Dios te puede dar una salida. Ahora, si hoy es la primera vez que nos visitas, si hay alguien aquí que haya venido por primera vez, o alguien que escuche por primera vez este mensaje y no tiene una relación con Dios, hoy puedes acercarte a Dios. Él puede cambiar tu vida. O inclusive si estamos aquí y llevamos años, pero nuestra esperanza realmente no está puesta en Dios, hoy puedes pedirle a Dios que venga a tu corazón, a tu vida. Y el Dios de toda esperanza nos dará de su bondad. Mire, mucha gente no se quiere acercar porque no se siente merecedora. Yo quisiera preguntar, ¿quién será alguien que pueda ser merecedor? El leproso no podía acercarse. Nuestra lepra, el pecado, nos impedía. Pero miren, Dios no vino a rechazarnos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesús dice, no te condeno. Yo vine al mundo a traer esperanza de vida eterna a través de la cruz. Dios tiene una palabra para nuestra vida. Dios te puede hoy ayudar a salir adelante, a seguir adelante. Dios solo está pidiendo que tú clames a Él y le digas desde lo más profundo de tu corazón, Señor, ayúdame a salir adelante. Miren, en estas fechas que empiezan las caravanas y procesiones, ¿verdad? Muchas veces hasta nos molestamos cuando la gente va avanzando y decimos, pues es que van cometiendo un error. Y muchas veces hasta los condenamos ahí porque van haciendo, pero miren, ellos tienen una esperanza, a lo mejor es mal puesta en su esperanza, pero ellos van. ¿Y qué nos pide Dios? Que oremos por ellos. Ora por ellos. Señor, toca su corazón. La fe que ellos están poniendo en esto que están haciendo, haz que esa fe dé fruto en sus vidas.
que ellos encuentren el camino a la verdad. De esa manera podemos dar nosotros. O muchos tenemos familiares que no han recibido a Cristo en su corazón. ¿Cuántos tienen familiares que no han recibido a Cristo? Todos, ¿verdad? Creo que todos. Miren, no los confrontes en sus creencias. Ora por ellos. Muéstrales con tu vida. Nuestra vida puede ser un ejemplo poderoso para que ellos puedan ver la esperanza en Cristo. Ellos deben de ver, pero cuando te lo permitan, darles una palabra de esperanza. Así como lo hicimos, estuvo muy sencillito el ejercicio, ¿verdad? Muy sencillo. Así también, cuando los inviten a sus casas, díganles: Cristo te ama, Cristo murió por ti, Él te puede dar una nueva esperanza. Y recuerda que en la Biblia puedes encontrar palabras de esperanza para cada una de las necesidades, pero recíbela y aférrate a ella, así como lo hizo Abraham. Aférrate a sus promesas. Jesús dice en Mateo 19:26 que para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y si yo preguntara también, ¿cuál es tu necesidad hoy? Quizás te sientes lastimado, quizás sin esperanza, o tienes algún problema financiero o económico o de trabajo. Hoy puedes dejar tu carga en Dios. La promesa de Él, su esperanza, dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué promesa para tu vida, para nuestra vida. Hoy puedes voltear al cielo y decir como el leproso: Padre, si quieres, puedes ayudarme. Padre, si quieres, puedes ayudarme en esta situación, en esta necesidad, en este conflicto, problema. Dame una palabra de esperanza. Dios te va a dar esa palabra de esperanza. Ahora, Dios no promete que no vendrán dificultades o aflicciones, pero sí que Él estará para ayudarte. En su misericordia, Dios puede traer esperanza o un milagro a tu vida, o mostrarte el propósito de tu situación por la que estás pasando. Dios puede hacer muchas cosas. El leproso alcanzó lo que quería, una esperanza. Dios, a través de esa sanidad, le devolvió todo lo que había perdido: su familia, sus amigos, poder ir al templo a orar con Dios en su templo. Dios se lo devolvió. A la mujer le dio una nueva esperanza. Dios le dio la esperanza de poder tener una vida, de arrepentirse de lo que estaba haciendo, pero le dio una esperanza. El carcelero estaba a punto de quitarse la vida. Imagínense una situación tan difícil, tan complicada, pero Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una palabra que necesita alguien cerca de ti, en tu casa, en tu trabajo, en tus compañeros. Una palabra que les dé fortaleza, que les dé esperanza. Y Dios tiene en su palabra para que tú también la extiendas. Voy a invitarte para que te pongas sobre tus pies. Todos, vamos a ponerlos sobre nuestros pies, todos. Miren, cada uno sabe lo que trae cargando, dice por ahí, ¿verdad? Todo el mundo sabemos lo que traemos, y a nadie le pesa tanto como al que lo lleva cargando, ¿verdad? Todos sabemos, pero hoy Dios puede darte una palabra para que sanes de esa herida, para que tengas una oportunidad, para que puedas seguir adelante. Dios puede darte hoy una palabra de esperanza para que puedas avanzar en esta situación que estás pasando hoy. Dios te puede ayudar, pero Dios quiere, como dice Jeremías: clama a mí. Yo te voy a invitar para que hoy, con toda la sinceridad de tu corazón, pon en las manos de Dios esa necesidad.
Si tienes una enfermedad, dile: Señor, tú conoces la enfermedad y tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No has cambiado. Tú haces milagros, hiciste milagros, sanaste a muchas personas. Puedes sanarme también a mí, puedes ayudarme, o muéstrame cuál es el propósito que tú tienes para mi vida con esto que estoy pasando. Pero díselo de todo tu corazón. Dile: Señor, mira mi vida, conoce mi corazón, Él lo sabe. Padre, te doy gracias, te bendigo por tu grandeza, por tu bondad. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de escuchar que hay una palabra de esperanza para mi vida, hay una palabra de bondad para mi vida, que tú, oh Dios, has dado todo para que nosotros podamos alcanzar. Si tú tienes una enfermedad, dile: Señor, tú ves lo que está pasando en mi cuerpo, ayúdame a seguir adelante. Si tú tienes una necesidad financiera, económica, familiar, tienes a un hijo que se ha extraviado, etcétera, ponlo en las manos de Dios y dile: dame una esperanza para poder seguir adelante. Pero sobre todo, Dios, toca la vida de la persona, toca la vida y ayúdanos a seguir adelante. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por este día, Señor, y gracias sobre todo, mi Dios, por la bondad tuya, por tu misericordia, y gracias a ti, Padre, por tu grande bondad. En el nombre de Jesús. Estás, levanta tus manos. Comienza a elevar una oración a nuestro Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra seguridad. Cuando pienso lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, en cada momento de mi vida. Viva solo para adorarte a ti. Las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies, aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorar mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia
solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Le damos un aplauso a nuestro Dios y vamos a despedirnos.